Uno de los aspectos fundamentales dentro de lo que es la visitación hacia aquellas personas que queremos rescatar, a las cuales el Señor nos ha llamado a buscar, tiene que ver con realizar un proceso. Entendemos que cuando una persona conoce al Señor, vive un proceso. Y claramente en esa intención de alcanzar, de llevarlo nuevamente a reencontrarse con el Señor, debemos seguir un proceso. Por eso, dentro de lo que son estos consejos que se están dando, es importante acercarnos a las personas, procurar ganar su confianza, seguir el método de Cristo, podríamos decir, y en ese proceso, en ese seguimiento que se da a las personas, llevar también una invitación. Cada visita, probablemente cuando usted visita, va a notar de que una sola visita no será suficiente. Será necesario llevar un acompañamiento, una continuidad, un par de visitas más para generar en esa persona una proximidad, una confianza y también ver en ella esa transformación. ¿Por qué? Hay ejemplos de situaciones donde hay personas o hubo personas que quizá producto de ciertas circunstancias y en virtud de un llamado, de una invitación, de la apertura de la Biblia frente a esta persona, pudo volver al Señor. Como también es cierto que usted al visitar tal vez está iniciando un proceso, está acercándose a alguien que por mucho tiempo no ha abierto la Biblia, por varios tiempo quizá no ha orado. Y en eso es donde debemos partir. Por lo tanto, el propósito de este video es animarle para que usted en la visitación pueda progresar, avanzar con la persona en lo que es la fidelidad. Y la fidelidad parte con lo que es, en primer lugar, comunión. La persona debe recuperar comunión con el Señor. Tal vez ha pasado el tiempo y la persona ha dejado de abrir la escritura, como decía, la persona ha dejado de orar y es allí donde debemos volver a invitar a la persona para que siga el ejemplo de Cristo. La Biblia nos señala, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas capítulo 6, cuál era la costumbre de Jesús, cuál fue aquello que hizo la diferencia y cómo al invitar a la persona, al visitarle, debemos animarle para que siga el ejemplo de Jesús. Lucas capítulo 6, versículo 12 y 13, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Una de las conciencias que nosotros debemos tener allí, en todo momento, en toda circunstancia, es que Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, y si Jesús pasó noches enteras en oración, cualquiera de nosotros necesita tiempo, mucho más tiempo, para encontrarse y recibir la dirección de Dios. Ahora, cuando hacemos una mirada general a lo que dice la Escritura y tomando a Jesús como referente, como ejemplo en este sentido, nosotros notamos que Jesús en varias ocasiones se presentó en oración. Es más, él procuró instancias de estar a solas con su Padre. Y hubo distintas circunstancias, por ejemplo, como leíamos acá, al tomar una decisión importante. Y debemos animar a la persona a hacerse consciente de eso. Cuando la persona está tomando decisiones y la decisión probablemente más importante sea volver al Señor, debe dedicar tiempo a la oración. Señor, condúceme. Señor, endereza mis pasos. Señor, tú sabes el propósito que tienes para mí y esto es importante, animarle a eso. ¿Qué otra cosa? La Escritura presenta que Jesús también dedicó tiempo a la oración para prepararse para el ministerio, ¿cierto? Entonces, toda cosa, todo asunto importante requiere oración. Ahora, esto también es importante destacarlo porque cuando pasamos por momentos difíciles, ¿cuál es la actitud que asumimos? Y probablemente cuando usted visita a una persona, sabe que esta persona al expresarse, al comentar su situación, ha pasado por momentos difíciles, tal vez ha recibido malas noticias, tal vez pasó por momentos complejos donde quiso salir de ese problema, pero la única solución a la cual le invitamos a esta persona y debiésemos invitarle es a buscar al Señor. Y tal vez en esa búsqueda, en ese encuentro, entonces la manera de enfrentar la vida será muy distinta. La Biblia también dice que cuando Jesús era alabado por los hombres, Él se apartaba. Y Él se apartaba para buscar una orientación en relación a lo que debía hacer. Ahora, hay circunstancias en las cuales nosotros debemos buscar justamente la dirección del Señor. Por eso, yo quisiera compartir una cita que en el libro La Educación Cristiana habla en relación a este aspecto fundamental. Fíjense que hablamos de la oración, pero también
el estudio de la palabra de Dios juega un papel importante acá. El usar la palabra de Dios para fundamentar nuestra fe, para recobrar ese sentido, esa identidad. Y dice, por ejemplo, en esta cita, en la Educación Cristiana, en la página 226, que no debiéramos permitir que ningún argumento humano nos desvíe de una investigación cabal de la verdad bíblica. Las opiniones y costumbres de los hombres no han de ser recibidas como si tuvieran autoridad divina. Dios ha revelado en su palabra en qué consiste todo el deber del hombre y nosotros no hemos de dejarnos apartar de la gran norma de justicia. Él envía a su Hijo unigénito para que fuese nuestro ejemplo y nos invita a oírle y seguirle. Por lo tanto, hay un sentido en acercarnos a las Escrituras, hay un sentido, hay una razón, y es, la palabra de Dios debe ser el todo del hombre, el todo del ser humano. Y este es uno de los puntos fundamentales, que al incentivar la fidelidad de la persona sea fiel en comunión, sea fiel en esa comunión con Dios, en esa relación con Él, y al ir recobrando esto, entonces hay dos aspectos más. Este es el primero, ¿no? Comunión, fidelidad en esa comunión. Pero hay un segundo aspecto que la Escritura también señala, y justamente, ¿no? Esto, al ser progresivo, debemos nosotros ver, ¿no? La reacción, el progreso que presenta la persona, y es en el tiempo, ver cómo la persona está en condiciones para ser fiel a Dios en cosas que son tan fundamentales como la fidelidad a Dios en el sábado. Y por ejemplo, la Escritura señala en Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14, y conocemos muy bien ese pasaje donde habla de retraernos del sábado, nuestro pie, de hacer la voluntad nuestra, ¿no? Y hacer la voluntad de Dios, reconociéndolo como una delicia santa, gloriosa, ¿cierto? Es en ese sentido como a esa persona, a ese hermano, a esa persona que deseamos ver nuevamente frente al Señor, debemos animarle, debemos invitarle para que esto pueda ser una bendición. ¿Por qué? Porque puede ser que hay ciertas cosas que el ser humano califica como netamente externas, ¿no? Por costumbre, ¿no? Y quizá la persona puede recordar de que en algún tiempo iba a la iglesia y empezó a enfriarse e iba por costumbre, pero su mente estaba empezando a ir a otro lado. Pero, por favor, nosotros no vamos a cuestionar esto, nosotros no vamos a enjuiciar esto. Nosotros queremos partir de lo que el Señor tiene para esta persona. En primer lugar, Dios tiene y quiere tener para él una bendición. Y la bendición es que pase tiempo con Él, como veíamos en el primer punto. En este segundo punto, ¿no? Hay un acto o hay un hecho puntual, y es fidelidad a Dios en la administración del tiempo. Y en la administración puntualmente de este día especial, de este regalo que el Señor ha dispuesto para el ser humano. Saben, en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 6, en la página 351, hay una frase muy puntual y dice: la observancia del sábado entraña grandes bendiciones y Dios desea que el sábado sea para nosotros un día de gozo. Y ese es el sentido, debe ser una delicia, debe ser un gozo, que la persona, aunque está en ese deseo, aunque tenga cierto temor de volver al lugar físico, al templo, sea animada para ser fiel al Señor en el sábado. Es más, en ciertos testimonios, en ciertos momentos donde uno visita a algunas personas dicen: no, yo no he sido, yo considero que no he sido infiel al sábado. Y había pasado, ¿no? Al visitar a algunas personas donde dicen: no, yo no he dejado de orar al Señor, de estar en comunión al Señor en ese día, pero sí está ese temor, ¿no? De volver al lugar físico, me refiero al templo. Sin embargo, lo más importante acá es que justamente esa observancia del sábado sea una bendición, sea una alegría, sea una delicia para esa persona, de manera que, como dice un poco más adelante en esta misma cita, nuestro Padre Celestial desea, por medio de la observancia del sábado, conservar entre los hombres el conocimiento del mismo. Es decir, aunque el mundo, ¿no? Aunque entró el pecado, aunque hay un muro, una separación, el Señor desea mantenerse en sintonía con sus hijos. Ese es un segundo aspecto. Entonces recuerde, fidelidad a Dios en comunión, fidelidad a Dios también en lo que tiene que ver con el cuidado, ¿cierto?, del sábado, la observancia del sábado. Y un tercer aspecto que podría calificarse también como algo externo, ¿no? Que cuando se separa de lo que es la relación con el Señor puede ser solamente formalismo, ¿no? Y es justamente lo que la Escritura señala, por ejemplo, allí en Malaquías capítulo 3. Y esto quizá trasciende a otros sectores, ¿no? Pero al enfocarlo acá, en una visita, en un proceso que se está siguiendo con una persona, es importante señalar que la fidelidad a Dios se debe ver reflejada incluso en la manera como nosotros ponemos a Dios primero, en todo, en nuestro tiempo, en la administración de nuestro cuerpo, ¿cierto? E incluso en lo que es nuestros recursos. Por eso,
Malaquías, ¿no? Capítulo 3, versículo 8, y conocemos muy bien este pasaje, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Ahora, fíjense que no podríamos entrar directamente a hablar de esto si no hay una preparación, porque esto es progresivo. Debe haber una preparación, debe haber una sintonía de tal manera que la persona entienda que no se trata de un asunto netamente humano, que no se trata de devolver por devolver, se trata de adorar al Señor, se trata de servir al Señor y se trata de poner la mira en lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Saben? Hay una cita en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 350, donde en relación a Dios dice, Él desea verles mostrar por medio de dones y ofrendas generosas cuánto aprecian sus bendiciones y cuánta gratitud sienten por su misericordia. Entonces, ¿cuál es el sentido de participar, por ejemplo, de estas acciones, ¿no? De ser fiel en el sábado, de ser fiel en diezmos y ofrendas? Es básicamente mostrar gratitud, mostrar reconocimiento y saber quién es Dios. Por eso, quizá concluyendo esta invitación, lo que es el propósito de este video instructivo es, recuerde, póngase por un momento en el lugar de la otra persona. Piense cómo ha sido y al escuchar sus opiniones, al escuchar de pronto sus preocupaciones, probablemente una de sus preocupaciones sea, y es esto, ¿no? Cómo recobrar ese camino para estar en comunión con el Señor, cómo recuperar la hoja de ruta. Bueno, usted es el instrumento. El Señor quiere y puede hacer una obra grande en ese corazón, pero usted es el instrumento. Por lo tanto, es la invitación para que al pasar tiempo, en primer lugar en oración, porque todo esto debe haber oración previa, usted debe prepararse, orar al Señor, Señor, que mis palabras, que mis orientaciones no sean las mías, sean las tuyas, Señor, al abrir la palabra frente a esta persona. Y saben, a mí me recuerda esto muy bien, cómo de manera particular, ¿no? A lo largo de estos años de servicio, ha sido fundamental el aplicar esto en la confianza en las personas. Uno va desarrollando confianza con las personas, uno va viendo cómo las personas reaccionan y quizá uno recuerda cómo en el tiempo las personas valoran esto. Valoran el hecho de que usted no llegó a criticar, usted no llegó a ser punitivo, a señalar en primera instancia, usted llegó a acompañar, a invitarle porque quiere su bien, porque usted quiere el bien de la persona, usted quiere que la persona sea salva y por eso, al ser y desear esto, está invitándole para que sea fiel. Esto estará resumido en esas palabras, ¿no? ¿Dios ha sido fiel? Y esa es una pregunta que puede quedar en el corazón de la persona y la he hecho en algún momento, ¿no? ¿Dios ha sido fiel con usted? ¿Dios ha sido bueno con usted, mi querido amigo? Pues bien, ahora estamos invitados, al ser una relación recíproca, a nosotros ser fieles a Dios. No es a Dios al que beneficiamos cuando dedicamos tiempo para la comunión. Somos nosotros mismos los que nos beneficiamos cuando dedicamos tiempo para la comunión. No es a Dios quien beneficiamos cuando dedicamos tiempo para guardar el sábado. Somos nosotros los que nos beneficiamos al participar de ello, al participar de esa bendición. No a Dios beneficiamos cuando le devolvemos la parte que le corresponde. Somos nosotros los beneficiados porque hay promesa de la palabra del Señor. Por lo tanto, mi querido amigo, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe y querido hermano, que al visitar usted pueda ir en sintonía con el cielo sabiendo que el Señor lo quiere conducir y también puede ser un canal de bendición para que esa persona pronto vuelva al Señor. Que Dios le bendiga.